Es momento de hablar de la información económica aquí en France 24. Hoy dedicaremos esta sección para hablar del proyecto de reforma laboral de Colombia propuesto por el gobierno del presidente Gustavo Petro. Un proyecto que se suma a la polémica reforma a la salud y que tendrá un largo camino por recorrer con las modificaciones que le hagan los legisladores en el Congreso. El proyecto de 37 páginas y 9 capítulos en su primera parte ha llamado la atención de los ciudadanos, la opinión pública y analistas económicos por 3 puntos importantes. El primero es sobre la modalidad de contratación, en donde se habla de los tipos de contratos, del fin de los contratos por prestación de servicios y la búsqueda de que la mayoría de estos contratos lleguen a término indefinido. El segundo sobre las horas extra, los dominicales y festivos, en donde se plantea una reducción importante en las horas de trabajo para los colombianos. Y el último sobre las plataformas digitales, que ha sido muy polémico, pues pide una regulación de estos tipos de trabajo y le exige a las aplicaciones o sitios web regular toda la labor de sus empleados. Para hablar de este tema, nosotros hablamos también con Javier Eduardo Almanza, coordinador del área laboral y seguridad social de la Universidad de Rosario de Bogotá, Colombia, quien nos contó que este proyecto de reforma laboral es importante para el país sudamericano. Bueno, lo primero que hay que considerar de esta reforma es, primero, que no es definitiva. Segundo, va a tener ajustes. La reforma busca inicialmente es eso, un mayor acercamiento del trabajador hacia el empleador, pero el mejoramiento inicialmente de las condiciones. Hay que reconocer y recordar que también debe haber una transición en cualquier implementación normativa. Resultado de esa implementación normativa es innegable el aumento de pronto del costo para un trabajador por parte del empleador, pero también, dando un ejemplo en particular, la reducción de la jornada laboral puede llevar en algún momento determinado a una mejora de las condiciones en calidad de vida del trabajador. Sin embargo, también hay que mirar el contrapeso para el empleador. Esas son las implicaciones que puede tener. ¿Qué va a llevar eso? Una posible desaceleración de la contratación. Es probable mientras se genera ese punto de equilibrio, porque no podemos desconocer las condiciones actuales de la economía. El global ha tenido un pequeño golpe. Tal como lo decía nuestro invitado, repasemos ahora los puntos clave de esta reforma. El recargo laboral de jornadas dominicales y festivas tendrá una remuneración del 100% sobre el salario ordinario y no del 75% como se tenía anteriormente. Se propone que el inicio de la jornada nocturna sea a las 18 horas y no a las 21 horas como se tenía también anteriormente. Se propone también que el máximo de horas trabajadas a la semana sea de 42 horas, horas que se pueden distribuir en 5 o 6 días con el empleador, un negocio que se hace directamente con el empleador. La regulación de las plataformas, entre muchas cosas, buscará que las personas que trabajen en dichas plataformas sean consideradas como trabajadores y por ende que accedan a derechos laborales como de seguridad social, el aporte a las pensiones y seguros y también el riesgo laboral. Si para los contratos fijos inferiores a un año, por ejemplo, ninguna de las partes avisa, la otra parte también deberá continuar con un contrato indefinido. No se podrá contratar por modalidad de prestación de servicios a personas que van a realizar actividades permanentes y subordinadas. Y también revisamos cómo todos estos cambios son relacionados con otros países de América Latina. Esto fue lo que nos dijo. A nivel comparativo de América Latina particularmente, las disminuciones de las jornadas han sido en proporción a lo que se está presentando en el contexto internacional. Es decir, buscar bajar de las 48 horas tradicionales en la hora de la generación de las jornadas colombianas, con ese desmonte progresivo que se ha presentado hasta llegar a las 42 en el 2026 aproximadamente. Eso busca de pronto generar cierta paridad con países como en Latinoamérica, como México, en Brasil, eventualmente incluso en Norteamérica, frente a la jornada máxima que pueda tener un trabajador, buscando y pensando también no solo en la actividad empresarial, sino también en la calidad y la condición de vida de los trabajadores, que hay que recordar. Y no podemos desconocer que la salud mental y la salud física ha sido puesta a prueba. Y para el tema de las plataformas digitales, un tema que también ha sido muy polémico, nuestro invitado nos habló acerca de cómo Colombia desea avanzar en este proceso, desea regular a los trabajadores y que también tengan todo el panorama necesario para que su labor tenga este derecho laboral precisamente. Hablamos de la seguridad social, de pensiones y de riesgos laborales. Hicimos la comparación con otros países de Europa y también Estados Unidos, en donde en esos lugares la regulación ya ha tenido un progreso aún más. Este tema de las plataformas digitales y de las aplicaciones ha sido muy polémico en Colombia. ¿Por qué?
en los diferentes países del mundo ha tenido que pasar todo un proceso judicial para el reconocimiento de un trabajador a través de una plataforma digital. Europa, Norteamérica, en Latinoamérica en particular, países cercanos, inicialmente han tenido que llegar a procesos judiciales a su máximo órgano de cierre para determinar que ellos, estas personas que desarrollan la actividad a través de una plataforma digital, son verdaderos trabajadores. Sin embargo, en Colombia el fenómeno es contrario. A través de esta reforma lo que se está haciendo es darle la categoría de trabajador a esta persona que desarrolla la actividad, que nos puede llevar en algún momento a generar una nueva categoría de trabajadores que serían los de plataformas digitales. Y adicional, lo que sí considero que se quedó no corto, pero debe complementarse actualmente, sería la categoría de trabajador, porque la naturaleza de ellos no es permanente y entraríamos a discutir ciertos aspectos técnicos del pago de la seguridad social. Un tema que se seguirá revisando en Colombia. Por ahora es toda la información que tenemos a nivel económico, pero sigan ustedes con más aquí en France 24 y France24.com.